Muy buenos días a todos, chavales. Como podéis ver en el título del vídeo, os traigo un presupuesto de un PC gaming por 490 euros. Concretamente, como podéis ver aquí, son 487,74. Pero bueno, lo primero que quiero aclarar antes de empezar con el presupuesto es que mis presupuestos se podría decir que tienen una pequeña peculiaridad, la cual ahora mismo os voy a pasar a explicar. Mis presupuestos incluyen el montaje, están hechos desde la página de PC Componentes, como podéis ver, incluyen el montaje del ordenador. Y PC Componentes, cuando le montas el ordenador, o te montan el ordenador, perdón, te lo envían gratis a la península. Y dirás tú, ¿por qué incluyes el montaje? Bueno, yo sinceramente creo que cualquier persona que pueda ir a YouTube, de acuerdo, a buscar un presupuesto sobre un ordenador para cualquier tipo de uso, para ofimática, para gaming, para diseño, de acuerdo, puede ser quizá porque no tenga la suficiente experiencia, la suficiente, por decirlo así, confianza como para meterse él solo en comprar un ordenador. En comprar un ordenador por piezas, claro. Entonces, si una persona no hace eso o cree que le es necesaria la ayuda o el consejo de otra persona, tampoco creo que se meta a montar el ordenador por sí solo. Entonces, por eso yo doy aquí el precio ya final de 490 euros, con el montaje y el envío incluido. Este precio que estás viendo aquí es el precio que pagas y el ordenador va a tu casa, sin trampa, sin luego montaje, sin ninguna clase de historia. Creo que es lo más apropiado. Aunque bueno, como ya sabéis y sé yo también perfectamente, la gran mayoría de YouTube cuando hace los presupuestos no incluye el montaje por el tema de abaratarle, conseguir pues títulos de vídeo, ¿no? Quizá un poco más llamativos, un poco más interesantes, más que inciten a entrar, de decir ordenador gamer por 400 euros. Por ejemplo, que sí, o sea, desde luego está muy bien, pero luego hay que empezar a sumarle pequeños gastitos, como he dicho, como el envío, como el montaje, por ejemplo, ¿sabes? Pero bueno, sin más dilación, voy a empezar con el vídeo. La primera pieza que tenemos aquí en nuestro ordenador es el Intel Pentium G4560, ¿de acuerdo? Este microprocesador que tenemos aquí es una auténtica maravilla de Intel. A mí me gusta mucho el camino que están tomando desde Intel con esta serie de procesadores, para que nos entendamos. Obviamente este procesador es un procesador barato de 75 euros, ¿vale? Pero tiene una muy buena potencia. Obviamente hay procesadores que son bastante mejores, como la serie de Intel Core i5, Intel Core i7, pero esos procesadores son muchísimo más caros que esta serie de aquí, que son los Pentium G y varios modelos que tienen del mismo tipo, con ligeras variaciones. ¿Dónde está la cosa? En que si dividiéramos, por decirlo así, cada punto de performance que nos puede ofrecer cada uno de los procesadores por euro invertido en ese procesador, estos procesadores Pentium ganan bastante sobrados. Así que por eso he decidido meterlo en este presupuesto, como también podréis encontrar esta clase de procesadores en la gran mayoría de presupuestos de PCs que podéis buscar por YouTube, porque la verdad es que son una auténtica maravilla en calidad-precio y dan un muy buen performance para todo tipo de usos, incluso para el gaming, y lo podremos ver al final de este vídeo. Como podemos ver aquí abajo en las especificaciones de este procesador, podemos ver que es un procesador de 2 núcleos a 4 hilos a 3,5 GHz. Para que nos entendamos, los núcleos del procesador, como están aquí indicados, son los núcleos físicos, ¿de acuerdo? Y los hilos se podría decir que son como subnúcleos virtuales dentro de un propio dentro de un propio procesador. Por lo tanto, este ordenador, en términos de programas, lo detectaría como un quad core, cuando verdaderamente es un dual core. Esto es algo que se empezó a implementar ya cuando se sacaron los Core 2 Quad de Intel hace ya unos años, por el 2008, y actualmente se sigue haciendo con los Intel Core i5 y i7, sacando procesadores de 4 núcleos y 8 hilos y procesadores de 8 núcleos y 16 hilos.
También podemos ver por aquí que nuestro procesador es un procesador fabricado en una tecnología de 14 nanómetros. Tampoco voy a explayarme mucho explicando esto porque la verdad es un tema un poco complejo, un poco largo de explicar, pero lo único que os digo que lo tengáis siempre en cuenta en el momento de comprar cualquier clase de procesador es que cuanto más bajo sea el número de los nanómetros, mejor. Si estáis interesados en saber en qué se basa esto de los nanómetros, en qué afecta y todas las demás preguntas que puedan surgir sobre ello, pues podéis dejármelo abajo en los comentarios o me lo podéis decir por un mensaje privado de YouTube o por Twitter, que lo tenéis abajo en la descripción. Como segunda pieza de nuestra configuración tenemos la placa base Gigabyte GH110M. Esta placa base es una placa base bastante baratita en un formato compacto, es una placa base micro ATX que nos da todo lo que necesitamos, nada más y nada menos. Nos da un PCI Express 3.0 para montar nuestra tarjeta gráfica, que por cierto es una 1050 Ti. Tenemos los dos zócalos para montar nuestros dos módulos de memorias de 4 GB cada uno. Y tenemos también pues nuestros conectores SATA para nuestros discos duros, nuestro conector para los USB frontales y poco más. Lo básico y necesario para que no se nos quede corto, pero tampoco para pagar de más, ya que estamos haciendo un presupuesto bastante ajustado. Como siguiente componente tenemos aquí las memorias G.Skill DDR4 a 2400. Dos módulos de 4 GB haciendo en total 8 GB para poder así aprovechar el dual channel que nos ofrece nuestra placa base. De las memorias no hay mucho que hablar, aparte de que son memorias de cuál es su velocidad y cuál es la memoria que ofrece. Obviamente siempre datos que son bastante más complejos, pero refiriéndome a lo que mencioné al principio del vídeo, normalmente cuando una persona se pone en YouTube a buscar información, a buscar ayuda sobre configuraciones de ordenador, tampoco quiere datos muy técnicos que pueda quizá no llegar a entender del todo. Vamos a lo básico, vamos a explicar las cosas tal y como son necesarias. 8 GB, 2400 y aprovechando el dual channel de la placa base, lo cual mejora un pequeño porcentaje su rendimiento, pero sin ninguna diferencia de precio, así que siempre es mejor tenerlo. Como disco duro vamos a utilizar un disco duro Toshiba de 1 TB a 7200 vueltas por minuto, sin nada más, SATA 3, sencillo y simple. En esta configuración no podemos incluir un SSD, ya que bueno, subiría el precio de una manera bastante considerable cuando estamos intentando hacer un PC potente pero low cost. Con 1 TB de memoria nos da para bastante, nos da obviamente para instalar nuestro sistema operativo, nos da obviamente para instalar varios juegos y varios programas sin ningún tipo de problema. De todas maneras, la placa base pues tiene más conexiones por si queréis por vuestra propia cuenta meterle el extra de ponerle un SSD, de ponerle un segundo disco duro o de aumentar la memoria de este disco duro cambiándolo por otro, pues siempre es posible ya que la placa base lo permite. ¿De acuerdo? Yo siempre que tengo ordenadores con un solo disco duro, lo que suelo hacer es dentro del propio disco duro hacer dos particiones, una más pequeña, tampoco muy pequeña, sino quizá una partición de 120 GB, 90 GB aproximadamente, donde instalo el sistema operativo y todo lo demás, aunque sea el mismo disco duro, ahí es donde guardo todos los archivos, porque yo la verdad soy bastante aficionado a formatear un ordenador cada poco tiempo, entiéndase poco tiempo, 6-8 meses aproximadamente, porque la verdad se nota. La caja donde vamos a montar nuestro ordenador es una L-Link Leons con un conector frontal de USB 3.0 y una fuente de alimentación de 500 vatios incluida. Sí, estamos utilizando una fuente de alimentación estándar, sin ningún tipo de marca, sin ningún tipo de certificación, pero si metiéramos una fuente de alimentación con certificación, una fuente de alimentación de marca, estaríamos subiendo de manera considerable el precio de nuestra configuración y desde luego os aseguro que os da la potencia tranquilamente. Las 1050, como podéis ver aquí abajo está ya nuestra gráfica como siguiente punto de la configuración, las 1050 casi no consumen energía, ¿de acuerdo? Necesitan un conector obviamente de 6 pines de tarjeta gráfica, pero la fuente de alimentación que nos incluye esta caja puede con ello perfectamente, y os lo digo por experiencia propia. Yo he usado y he montado bastantes ordenadores con fuentes de alimentación estándar, fuentes de alimentación genéricas, y no me ha dado ninguna clase de problema.
Obviamente para ordenadores que necesiten ya más potencia, tengan más componentes y tengan más requerimiento eléctrico, siempre es mejor una fuente de alimentación de mayor calidad que pueda pues asegurarnos de que vamos a poder con toda la configuración. Y como última pieza de esta configuración tenemos la EVGA GeForce GTX 1050 Ti, ¿de acuerdo? Es la versión de 4 GB de memoria y es una placa base, una tarjeta gráfica reacondicionada. Por 20 euros más podéis tener la gráfica completamente nueva de fábrica, aunque las versiones reacondicionadas no dan ninguna clase de problema. De acuerdo, bueno, vamos a hablar un poco sobre esta tarjeta gráfica que junto con el procesador puede ser lo más importante de esta build, ¿de acuerdo? Las tarjetas gráficas 1050 son unas tarjetas gráficas de bajo consumo creadas por Nvidia, ¿de acuerdo? De las que se sacó una muy buena idea que fue la versión TI. Para que entendamos lo que es la versión TI, es como una versión subida de tuercas de las gráficas, pero al ser una tarjeta gráfica de bajo consumo, estas tarjetas gráficas usando el mismo chip y utilizando el mismo sistema permitían mejorarlas de una manera bastante notable, casi sin esfuerzo y casi sin gastos. Por eso las tarjetas gráficas 1050 Ti son baratas dentro de lo que cabe. O sea, esta gráfica vale 145 euros y normalmente puede costar 150, 160 euros a partir de ahí, pero son unas tarjetas gráficas económicas para el rendimiento que dan y funcionan perfectamente por esta explicación que os he dicho. Después obviamente hay modelos superiores, pero en el precio suben una barbaridad, aunque obviamente también sube la capacidad y la potencia de la susodicha gráfica. De todos modos, como dije al principio, al final vais a tener unos cuantos gameplays, unos cuantos cortos, para que podáis ver lo que es capaz de dar esta tarjeta gráfica y os sorprenderéis más que gratamente, porque como os he dicho es muy buena para el precio que tiene, de la misma manera que nuestro procesador. Los dos juntos forman un equipo de precio bajo, muy eficiente en cuanto a euro invertido en él. Y bueno, aquí como estáis viendo ya no hay nada más en la configuración. Aquí está el precio del montaje del ordenador, ¿de acuerdo? Que en total nos deja un precio final de 487,74, 490 euros, IVA incluido, envío incluido y montaje incluido. Pagar, esperar los 2 o 3 días del montaje y el envío y en tu casa listo para que lo enchufes. Todo perfecto. Así que bueno, para acabar con este vídeo, al menos con esta parte del vídeo, estamos hablando de un procesador dual core de 4 hilos A3 con 5, una placa base que nos va a dar todo, absolutamente todo lo que necesitamos sin pagar por extras que nos van a acabar siendo inútiles, 8 GB de memoria 2400, que es una velocidad más que perfecta y más con la entrada en el mercado de las memorias DDR4 hace poco, podríamos decir. Pues estamos ya utilizando la última tecnología que se está usando, un disco duro mecánico de 1 TB de Toshiba que no nos va a dar ningún tipo de problema y que, a pesar de esa fama o esa idea que se está creando por internet de que hoy en día un ordenador sin un SSD va muy lento, hay que discernir. Un ordenador con un SSD va a mucha velocidad, va muy bien y muy fluido. Pero eso no implica que un ordenador sin un SSD vaya a ir mal, ni mucho menos. La velocidad, excepto en cosas que carguen mucho el disco duro, por ejemplo la velocidad de inicio del sistema, sí se nota mucho la diferencia, pero no es estrictamente necesario. Bueno, seguimos. La caja pues es una L-Link Leons con un USB frontal 3.0 y la fuente de alimentación, que bueno, la caja pues me parece una caja con un diseño bonito, es barata y nos ofrece básicamente lo que podríamos esperar, ¿no?, por su precio, junto con la fuente de alimentación. Y por último la gráfica, que como decimos es una GTX 1050 Ti de 4 GB por 143 euros. Eso es todo lo de la configuración. Y ahora, perdón, que le he dado aquí a donde no debería, y ahora pues voy a dejar con pequeños fragmentos usando esta configuración, el Pentium G4560 y la 1050 Ti.
Vais a alucinar con lo que es capaz de sacar estas piezas por el precio que valen. Granata partita! Tenete giù la testa! Occhio! Granata lanciata! Ho lanciato una granata, via! Palniesz go? Łyczek? Dubladus jest teraz za dobro, ona się cały czas leczy. Ona jest raz sama, bo Bartka przy sobie. Trzeba by się bić? Ja zrobiłem akurat tak. Bartek może być, bo zbiera dzwonkiem. Jak nazbierał? Kiedy? Cholera jasna. Everyone, I'm Deus, and today I'm going to be testing Assassin's Creed Origins on the GeForce GTX 1050 Ti for FPS monitoring. I'll be using CAM. If you want to download this software, there's a link down in the description. And if you enjoy the content and want to support the channel directly, there are Humble and Amazon affiliate links down in the description as well. If you want to see this game on a higher end system, just follow the link down in the pinned comment and the description for Lead Gaming HQ's channel. He made a video on this same game by using a GTX 1080. Very interesting, I recommend you check it out if you want to see what happens if you spend more money on the system compared to mine. But yeah, I recommend you check his channel out. So Assassin's Creed Origins, I'll be doing 1080p, 100p and 720p. To skip none of those sections of the video, check the description below. So first I'll show you the G4560 on 1080p and 720p. I'll explain you why. On 1080p, I just use ultra settings with shadows on high instead of ultra and environment detail on high instead of ultra. That's because if I didn't do that, the game dropped below 30 frames per second on 10 scenes. But then I decided to try 720p to see if we can get 60 frames per second. Well, to my surprise, when you switch to 720p, the GPU usage can be as low as 50% since the CPU is not processing everything as fast as the GPU needs it. So for the rest of the video, I just tried the Ryzen 3 1200 overclocked to 3.9 GHz. When I tested the same area with the same settings at 720p, I saw sometimes even 10 FPS more. So having a quad core for this